Yo sé que decimos esto cada semana, pero ¿acaso fue el mejor capítulo de Better Call Saul? Corre apertura. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Faltan 2 capítulos para el final de Better Call Saul y este episodio, el número 11, se llamó Breaking Bad. Qué cosa increíble, todo es tan poético. El inicio de este episodio, por favor, la apertura, hizo que me tiemblen todas las rodillas. ¿Por qué? Porque volvimos a la época de Breaking Bad, tuvimos el cameo finalmente de Jesse y Walter en una escena muy particular, cargada de simbolismos y también con una elección muy específica de por qué hicieron esa escena, que tiene que ver con lo narrativo, pero también desde el lado de la producción. Vamos a repasar todo el episodio, buscando detalles y cosas que quizás no viste, y también explicando algunos simbolismos y lo que significa verdaderamente todo este accionar para Jimmy, Gene, Saúl. Si te gusta el video, no te olvides de ese like que nos ayuda mucho, y ahora sí, arrancamos porque el capítulo estuvo escrito por Tom Schnauz, el tipo que más episodios escribió de todo el universo Breaking Bad, aparte de su co-creador Peter Gould. Schnauz llegó a la tercera temporada de Breaking Bad y desde ese momento escribió muchos episodios y sobre todo se hizo muy fuerte en Better Call Saul. Fue una de las personas que más personalidad le dio a la serie a la hora de diferenciarla incluso de Breaking Bad. En la apertura del capítulo vemos la perspectiva de Saúl en ese momento en que Jesse y Walter lo secuestran y él piensa que este secuestro es obra y responsabilidad del cartel y que Lalo Salamanca está detrás de todo esto. Es un momento que Better Call Saul referenció varias veces y Schnauz confirmó que eligieron esta situación porque les servía para llenar un poco de información que estaba incompleta, mencionar a Lalo y también la idea de volver a la casa rodante les interesaba mucho. Otra opción que se barajó en su momento era ir más a lo obvio, que es cuando Walt conoce a Saúl. Pero sin dudas fue un acierto volver a la casa rodante, porque ese inicio con los planos detalle ya nos invita a sentirnos de nuevo en 2008-2009. Es una de las locaciones, es uno de los elementos más reconocibles de Breaking Bad, y verlo desde la perspectiva de Saúl nos dio esta mezcla de sensaciones que atraviesa todo el capítulo. Es nostalgia, pero atravesada por una perspectiva fresca. Arrancamos desde los ojos de Saúl con la bolsa en su cabeza, tenemos los planos detalles de distintos químicos que son parte de la meta azul famosa de Heisenberg, y cerramos con los agujeros de bala en la puerta tapados con cinta adhesiva. Una cinta adhesiva que tiene su propio arco de personaje en todo este episodio. Es uno de los tantos paralelismos que van a plantear entre el pasado y el presente, porque esta serie no para nunca de sumar detalles como este. Siguiendo el cambio de la semana pasada, la apertura cambia por completo porque ese VHS de Better Call Saul ya está completamente roto, ya se terminó y ahora solo tenemos placa azul a la espera de un nuevo VHS, de una nueva etapa de la vida de Saúl, si es que hay una nueva. Sobre la escena de Jesse y Walter, Schnauz confirmó que la grabaron 6 meses antes que todo el episodio. Por una cuestión de calendarios, Aaron Paul y Bryan Cranston viajaron en el medio de la noche hacia Albuquerque en abril de 2021 y grabaron estas secuencias en el medio del desierto con la casa rodante parada. De hecho, la idea era que toda esta escena sucediera en el trayecto desde el desierto hasta la casa de Saúl de vuelta, pero para hacerse la vida mucho más fácil a la hora de rodar, decidieron hacer que la casa rodante se quede quieta, y eso dio lugar a un momento típico de personajes entre Jesse y Walter que estaban discutiendo sobre quién tiene que manejar y quién tiene razón sobre cómo tratar a la casa rodante. Entonces, como guionista, Schnauz escribió esta escena y bastante tiempo después terminó escribiendo todo el resto del episodio. Un episodio que tiene como foco principal la vida actual de Saúl en su persona de Gene, cada vez más destruido, pero que constantemente está dialogando con el pasado. ¿Por qué? Porque nos están mostrando a lo largo de todo el capítulo que Jimmy sigue tropezando con los mismos errores, que no aprende. ¿Por qué? Porque no tiene este proceso de cada vez que se enfrenta a un dolor, trabajarlo y usar eso como una plataforma para ser mejor persona. Eso nunca lo hizo Jimmy a lo largo de todas las temporadas. Cada vez que se enfrenta a algo que le resulta sumamente doloroso, se esconde en su droga de elección, que no es la metanfetamina, ni la droga, ni el alcohol, sino que es el juego, hacer estas trampas, vivir esta vida de criminal. Y este problema lo vamos a ver tanto en el pasado como en el presente en este mismo capítulo, y por eso es maravilloso. Pero después de la apertura seguimos en el presente y ahora vemos un poquito sobre las repercusiones del final de Breaking Bad. Nos encontramos con Francesca, que sigue todas las indicaciones que le había dejado Saúl antes de desaparecer, viviendo una vida tan oscura como la que está viviendo Gene en Nebraska. Por eso es que seguimos con el blanco y negro. Después de todo lo que pasó, ahora su vida está resumida a destapar cañerías para los 2 drogadictos que tiene como inquilinos, que pasan sus tardes viendo la serie animada de Jackie Chan, la presión de saber que todo el tiempo la están siguiendo para encontrar un error en su rutina y no poder relacionarse realmente con nadie. En la llamada que tienen con Jimmy, con él pidiendo información sobre cómo está todo en Albuquerque, tenemos varias menciones interesantes antes de que llegue la bomba de que Kim preguntó por él. Primero, en el camino de Francesca tenemos este banco
que nos muestra a Bill Oakley ahora como abogado defensor, el fiscal que siempre se enfrentó a Jimmy. Ahora que Saul Goodman ya no está presente en Albuquerque, él parece haber tomado el lugar de abogado defensor del pueblo. Por otro lado, Jimmy pregunta sobre Danny, que es Danny Walmart, el tipo pelado que conoció en las primeras temporadas, y de hecho este Danny es el mismo Danny encargado del local de Laser Tag que él usaba como lavado de dinero. También se menciona a Kuby, el personaje de Bill Burr en Breaking Bad, que era parte de la Brigada A, como les decía Saúl, a la sociedad entre él y Huel. Y por último se menciona a Ira, que era el dueño de Vámonos Pez, ¿se acuerdan? Esa empresa de fumigaciones que apareció en la quinta temporada de Breaking Bad. Francesca también hace referencia a los acontecimientos de El Camino, mencionando el auto que Jesse manejaba y apareció en el borde de la frontera. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la mención a Skyler White, que a partir de lo que dijo Francesca, podemos entender que le hizo caso a Walter y, siguiendo el boleto de lotería, consiguió los medios para poder hacer un trato con la DEA y salir libre de todo esto. Pero así Francesca nos confirma que un poco de cariño le tiene a Jimmy y le cuenta que Kim preguntó por él. Es la primera vez que nos dan la confirmación, más allá de que se podía entender por los últimos episodios, que Kim sobrevive a todos los eventos de Breaking Bad y que en el presente está trabajando en Florida. Y eso es algo que Jimmy tenía como dato, porque sabía a dónde llamar para poder intentar contactarse con Kim en algún momento. Ese intento de Jimmy de contactar a Kim es terrible. Cómo nos lo muestran, pero no nos cuentan. No nos cuentan exactamente qué es lo que escuchó del otro lado Jimmy, pero durante años lo vimos mantener el perfil súper bajo y controlar cualquier tipo de impulso estando en Nebraska para que nadie sepa de su existencia. Esto que escuchó no solo le hace perder por completo al personaje de Jin, sino que lo hace volver a los viejos hábitos, lo hace caer en picada hacia su droga en búsqueda de cierta protección. Y eso no pasó cuando Francesca le dijo que habían incautado todos sus activos, que nada de lo que había dejado funcionando estaba andando y toda la plata que había perdido. Todo eso no le importó, comparado a la reacción que tuvo después de esta llamada. La explicación detrás de esta llamada va a ser clave en los últimos 2 capítulos, sin duda. Y así es como Jimmy vuelve a su droga faltando a su propia palabra. Va a buscar él a Jeff a pesar de haberle dejado claro que eso se había terminado, y empieza un camino que va a explotar al final del capítulo, que es ser cada vez más torpe en su preparación para el plan y la ejecución de lo que quiera hacer. En este caso vemos cómo fuerza la charla con Jeff en privado, y ahí es cuando vemos que la señora, interpretada por Carol Burnett, se queda dudando, se queda sospechando. Más adelante esta misma señora va a ver cómo Jin cambia su registro y empieza a tratar mal a su hijo, y esa puede ser la punta de la caída de Saúl. Todo por estar apresurado y querer una dosis de su droga lo antes posible. Acá empezamos a ver el nuevo plan de Saúl, que tiene que ver con hacerse amigo de distintos ricos cada noche en un bar, alcoholizarlos, drogarlos y después poder entrar tranquilamente a sus casas para robarles datos personales que después van a vender a otras personas. Ellos no se ensucian directamente las manos y las víctimas van a darse cuenta de este robo meses después. El primero de sus víctimas es nada más y nada menos que el hermano mayor de Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito, Boss, que hace de un tipo sumamente despreciable. Después de este primer juego volvemos a la época de Breaking Bad y tenemos un poco más de la charla entre Saúl, Jesse y Walter. Ahí vemos la inteligencia también de Jimmy de darse cuenta absolutamente de todo, lo muy metido que estaba en las calles, que ya sabía del producto, que ya sabía del nuevo jugador y que incluso lo tenía en la órbita para ver si podía jugar con él o no. Cuando agarra uno de los frascos de Walter, Saúl dice que tenía un pez que podría usar este frasco de casa de vacaciones, y es cierto, obvio, estaba hablando del pececito que vimos durante tantas temporadas en el departamento de Saúl y Kim, y vemos cómo le saca la ficha a la dinámica entre Jesse y Walter al toque. Cuando Jesse le pregunta quién es Lalo, Saúl responde de la misma manera que Salamanca respondió en su momento: es nadie. Mientras tratan de arrancar a la casa rodante, tenemos el que creo va a ser el plano favorito del público, que es esta superposición entre la tumba falsa que le habían preparado a Saúl con Jin acostado en la cama mientras empieza a caer de vuelta en todos los vicios de Saúl. Ya tiene su anillo, empieza a pasar las noches con prostitutas como lo hacía Saúl, e incluso se compra esta máquina de masajes de pie, esta máquina para mejorar su chi, como decía Saúl en su momento. El montaje, como siempre, es maravilloso y tiene un final cuando Jin se topa con una de estas víctimas que le cuenta tiene cáncer. Por cierto, el actor que lo interpreta es Stuart de The Big Bang Theory. Esto le presenta a Saúl una vez más una intersección entre dos opciones. Que tenga cáncer el tipo pone en riesgo toda la operación, es seguir adelante o parar. Y como está en esta espiral descendiente hacia su droga más fuerte, decide seguir adelante, a pesar de que hay un montón de banderas rojas que le dicen para porque te vas a ir al descenso. Ignora que uno de sus secuaces no quiere hacer el trabajo, ignora que la señora
señora lo está viendo desde la ventana, ignora el comentario de Jeff sobre las horas que pasaron desde que drogaron a esta víctima, ignora todo tipo de advertencia, y ese es un error que vemos en este mismo capítulo cometió en el pasado, cuando llega el más grande de todos, que es Mike. Volvemos al tiempo de Breaking Bad y vemos que Mike es el investigador privado con el que Saúl trabaja para saber absolutamente todo sobre todos sus clientes. Cuando Saúl saca el tema de Walter White, Mike es el primero en decirle no nos metamos acá porque es un amateur, nos va a traer problemas. Y si bien desde el lado de Mike estaba la postura de lo van a matar rápido y lo menosprecia, la verdad es que Mike siempre fue la voz de la razón, y cada vez que los grandes jugadores ignoraron su consejo, siempre terminaron mal. Gus Fring, Walter White, y ahora también sabemos que Saúl pasó por lo mismo. Porque si hubiese seguido el consejo de Mike y no su necesidad de encontrar el juego más adrenalínico, Saúl al día de hoy quizás todavía estaba haciendo pis en su baño de oro. Y por cierto, en la escena de Mike hay dos detalles que me parecen increíbles, pero totalmente, que uno tiene que ver con el vestuario. Si notaron, Mike aparece con lentes. Esos mismos lentes son los mismos que usó en la primera vez que apareció en Breaking Bad y después nunca más los volvió a usar. Y como Tom Snows siempre fue fanático de cómo quedaban los lentes en esa presentación de Mike, decidió traerlos de vuelta. Y por guión estableció que tenía que estar con esos lentes Mike. Y por otro lado, la frase que Mike le dice a Saúl respecto a la máquina de masajes de pies es la misma que le dice en el capítulo 13 de la temporada 3 de Breaking Bad. Todo tiene que ver con todo. La continuidad en esta serie y en este universo es increíble. Lo amo. Pero bueno, hacia el final del capítulo, el pasado y el presente están dialogando constantemente. Jin y Saúl no pueden dejar pasar este tema a pesar de que los va a llevar a la quiebra. Jin entra a la casa del tipo con cáncer, mientras que Saúl entra a la escuela del tipo con cáncer. Y esa escena de la escuela engancha perfecto con la escena de Saúl y Walter en Breaking Bad, en ese capítulo que sí adivinaron se llama Better Call Saul. Y qué serie del carajo, estamos a 2 capítulos del final. No quiero que termine, al mismo tiempo quiero que termine de una manera increíble. No sé qué puede llegar a pasar y necesito comentarlo en vivo con ustedes y con mi querida amiga Natalia Maldini. Hoy a las 11 de la noche tenemos nuestro debate con spoilers sobre Breaking Bad, no la serie sino el capítulo de Better Call Saul. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, no te olvides de ese like, no te olvides de la suscripción. Nos vemos la semana que viene con otro análisis y si querés hoy a la noche te esperamos en vivo acá en YouTube. Sin más, nos vemos si vos querés. Chau.